Hola amigos, este día pues voy a tratar aquí de mostrarles un ejemplo para el llenado de un tanque. Tengo aquí del lado izquierdo una pantalla donde tengo el Factory Talent View Studio para simular pues el tanque, y del lado derecho pues el programa del RC Logic 5000. Estoy usando un emulador para poder correr el programa. Disculpen la garganta, ¿no? Ando un poco enfermo. Entonces aquí del lado izquierdo en el simulador tengo un botón de Start, que es el que va a comenzar a llenar el tanque, un stop para detenerlo. Vamos a pues pensar que estos botones son los que activan mi bomba, ¿no? Que es la que empieza a llenar el tanque, o a detenerlo. Tengo un display numérico también para ir viendo el número y la cantidad de líquido que tiene el tanque. Y tengo otro botón que dice Empty, que es para simular cuando estamos pues vaciando el tanque, ¿no? Porque le abrimos a la llave o algo así. Y hay un botón que dice Shutdown, que ese nos lo da ya la ventana aquí en el programa por default. Se lo puedo quitar, ¿no? Pero igual no me estorba, y simplemente es para cuando estamos corriendo la aplicación en el panel view. Pues si queremos cerrar la aplicación, oprimimos este botón, ¿no? De Shutdown. Entonces vamos a comenzar. Acá del lado derecho tenemos pues para hacer el diagrama de escalera, y lo primero que vamos a poner son latch, bueno, no latch, ¿no? Contactos normalmente abiertos y cerrados. El cerrado va a ser, vamos a nombrarlo como stop, ok, para pues simular este botón. Y el abierto pues va a ser nuestro start, ok. Start. La etiqueta de stop ya estaba creada, por eso no me pide crearla. La de start no la tenía creada, entonces aquí la voy a crear. La quiero booleana, todas las señales van a ser booleanas en este ejemplo. Entonces al momento de que yo le presione start, yo quiero que prenda algo, ¿no? Entonces voy a poner una salida, y a esa salida le vamos a llamar pues llenado, ¿no? Vamos a ponerle aquí filling, de que se está llenando. Y si yo le aplasto el start, pues yo quiero que el sistema se siga llenando aunque yo no le tenga presionado el start. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que enclavar la señal. Entonces para enclavar la señal hay que poner aquí un branch, un puente debajo del start, para que aunque yo le suelte al start, lo deje de presionar, la señal siga fluyendo y siga manteniendo prendida la salida, ¿no? De llenado. Entonces tengo que poner aquí un bit abierto que se va a llamar igual que la salida. Este bit se va a activar al momento de que esta salida se active, y aunque yo le suelte el botón de start, la corriente, digamos, ¿no? La señal en el PLC, en el programa, va a seguir fluyendo a través de este puente. Se va a seguir llenando, se va a seguir llenando y se va a seguir llenando. Ahora vamos a hacer más líneas aquí. Me voy a la parte de end y le pongo insert para crear pues varias líneas vacías para ir llenándolas, y ahorita pues borramos las que nos sobren. Ahora aquí, como es una simulación y no tengo pues ninguna entrada física, voy a generar un contador que esté contando cada vez que la señal de llenado esté prendida. Va a ser mi señal que active al contador, para que el contador simule pues el llenado de mi tanque, ¿no? Se va a llamar field. Ya lo había creado la etiqueta. En el preset vamos a ponerle, no sé, el 15, ¿no? Quiero que llegue hasta el 15. Este tanque lo configuré para que vaya del 0 al 10 nada más. El 10 pues es el 100%. Ahora, mi contador ya saben que es un contador up. Entonces cada vez que reciba un pulso positivo, va a contar, y tiene que dejarlo de recibir y volverlo a recibir
para que me cuente el siguiente, ¿no? Entonces aquí yo tengo que agregarle, vamos a agregarle un one shoot. Este one shoot me sirve para que si este se mantiene prendido, el contador no siga recibiendo la señal, que aunque este se mantenga prendido, solo permita mandar un pulso hasta que esta señal del feeling se apague y vuelva a encender. El one shot va a dejar pasar otra vez otro pulso. Pues para eso sirven estos, ¿no? Para que si yo tengo una señal mantenida en la línea antes del one shot y yo pongo el one shot solo me deja pasar un pulso, ¿vale? Y aunque se mantenga encendida, no me va a mandar otro pulso hasta que la señal se apague y prenda otra vez. Entonces, aparte, pues necesito que si yo le doy start y esto se va a mantener enclavado, se va a prender, va a mandar un pulso y va a dejar de contar. Pues yo quiero que siga llenando el tanque, ¿no? Que siga contando. Entonces voy a tener que agregarle un timer para que me esté reseteando esta señal cada segundo. Algo así se me ocurre. Pues podemos poner igual otra señal de feeling para que cuando este se prenda empiece a contarme. Aquí ya tengo las etiquetas. Este va a ser un timer de pulso. Le puse 1000 milisegundos, o sea, un segundo. Y necesito que aunque esta se quede prendida, pues el timer se esté reseteando cada segundo. Entonces voy a usar otro bit que va a ser normalmente cerrado y se va a llamar como este timer. Y al final vamos a seleccionar el down, ¿no? La condición de down del timer. Este down es esta señal y se activa cada vez que el acumulador del timer llega al preset, ¿no? O sea, a los 1000 milisegundos. Entonces cada segundo esta señal se va a estar abriendo y en automático, al momento de que se abra, el timer se va a resetear y la señal esta va a volver a cerrarse. Y como esta señal va a estar prendida, pues va a estar contando continuamente mientras la señal del feeling esté prendida, ¿no? Ok, con esto ya debería de estar llenando el tanque. Ahora, si yo voy a simular un tanque, pues quiero ponerle también sensores, ¿no? Digamos, que me digan cuando ya llego al máximo, para que no se me derrame líquido, pues que se detenga. Entonces, ¿cómo le hago? Aquí lo que tendría que hacer, bueno, puedo usar esta opción, perdón, esta opción de un comparador, ¿no? Un mayor igual, algo así. Pues puedo ponerle un mayor igual y mi mayor igual dice la señal A va a ser mayor o igual que B, y si es mayor o igual que B se hace positiva esta declaración y se activa esta línea y activa lo que yo le pongo acá. Entonces aquí que le voy a poner un bit, una salida. Pero esta salida se va a llamar auto stop, ¿no? Auto paro. Y yo necesito estar viendo pues el llenado, ¿no? Lo que tiene adentro el tanque. Entonces el tanque, lo que tiene adentro va a ser el acumulador. Ok, entonces el acumulador del contador, entonces es lo que yo voy a usar. Vamos a ponerle aquí fill punto y vamos a escoger la característica del acumulador que tiene el contador para que vaya aquí desplegándome ese conteo, ¿no? Del 0 al 15 me va a desplegar, se supone, porque el contador está hasta el 15 y yo lo voy a comparar contra el 9 porque mi tanque tiene capacidad de hasta 10. Entonces en cuanto sea mayor que 9, o sea en cuanto sea 10, esta señal se va a activar. Y aquí en la parte del feeling, lo que yo tengo que hacer es agregar otro bit normalmente cerrado, así como este stop, que se llame auto stop. ¿Para qué? Para que en cuanto esta señal se active, esta parte de aquí se abra
y aunque está prendido porque está enclavado, pues se va a desenergizar la salida y se va a abrir también este y se va a detener. Y hasta ahí se va a quedar. Ok, con eso llevamos esa parte hasta ahí. Ahora, ¿qué más quiero? Quiero que cuando yo le aplaste el botón de vaciado, del emptying, pues el tanque empiece a vaciarse, ¿no? Entonces voy a agregar otro botón y se va a llamar empty. Ok, entonces ese botón lo que tiene que hacer es empezar a restarle de uno en uno. Bueno, eso lo voy a hacer así, simulando que estoy abriendo pues la llave del agua, ¿no? Y que se empieza a vaciar mi tanque. Entonces, ¿cómo le quito de uno en uno? Pues aquí con una operación matemática, ¿no? Vamos a ponerle el subtract. ¿Y a qué le vamos a quitar? Igual al acumulador del contador, que sería este. A ese le vamos a quitar un 1. Y el destino va a ser, o sea, yo después de que haga la resta, quiero que el resultado me lo mande al acumulador del contador otra vez. Los vuelvo a etiquetar aquí abajo como destino. Entonces, mientras yo tenga prendida este contacto, aunque se esté llenando, bueno, ya no se va a estar llenando, perdón, porque va a llegar al 10, ¿no? Va a llegar, va a estar lleno, yo lo voy a aplastar al vaciar y va a empezar a salirse el líquido, ¿no? A utilizarse. Entonces va a empezar a bajar el nivel, ¿sale? Pero si yo quiero que la bomba se vuelva a prender en automático cuando ya le queda 1 litro, ¿no? Digamos en el nivel 1, pues tengo que ponerle otro sensor, digamos, que sería algo así como este, pero al revés, o sea, un menor que. Entonces, ese sensor del menor que nos va a decir nos va a avisar cuando el tanque ya esté en el nivel 1. Tengo que estar monitoreando el acumulador de contador. Aquí le voy a poner un 2 porque tiene que ser menor que B. Entonces cuando sea menor de 2, o sea que va a ser 1, en ese momento se va a activar esta línea y aquí vamos a ponerle otro bit de salida y este se va a llamar auto start. Entonces el auto start tendríamos que venir y ponerlo aquí en un branch, en un puente con el auto stop, me parece, porque bueno, no, aquí estaría bien, porque el auto stop va a estar apagado porque pues ya no es mayor que 9, ¿no? Ya va a estar en 1. Entonces vamos a ponerlo aquí, add branch, vamos a ponerle otro bit y este bit se va a llamar auto start. ¿Qué me falta? Me falta aquí en el vaciado ponerle algo así como lo que hicimos en el llenado, para que esté llenando, vaciándose de 1 en 1, pero cada segundo, que no lo haga de golpe, ¿no? Entonces ocupamos un one shot también, para lo que les decía de que solo permita pasar un pulso, y ocupamos otro timer que es independiente de del pulso, porque este solo va a prender mientras esté llenando, y si ya se llenó y se apagó y yo estoy vaciando, este timer no va a estar prendido. Entonces tengo que poner otro timer, pero vamos a ponerlo arribita de aquí. Entonces este otro timer va a funcionar igual con un empty, así como este. Vamos a poner el timer. ¿Está? Son timers on delay para que prendan después del tiempo programado desde que empiezan a recibir la señal, ¿no? Y este vamos a ponerle igual 1 segundo, 1000 milisegundos, y tenemos que poner otro de estos, pero que haga referencia a este timer. Y acuérdense muy bien de ponerle que es el down, ¿no?
la característica de down de ese timer para que esté reseteando solo. Entonces con esto ya podemos copiarlo y ponerlo aquí también para que esté drenándose el nivel de líquido cada segundo. Ok, ahí está. Entonces pues va a dejar de drenarse hasta que yo pues cierre la llave, ¿no? Hasta que ya no le aplaste al vaciarse. Sale. Creo que eso sería todo. Vamos a borrar las líneas extras. Ahí está. Vamos a cargarlo rápido para... Aquí tengo mi emulador prendido. Entonces vamos a cargárselo al emulador para que nos deje correrlo y poder simular la aplicación acá en el panel view, ¿no? en el Factory Talk. Quiero mandarlo a correr. Ahí está, remote run, ahí está corriendo el programa. Aquí vamos a cambiarle la etiqueta al start porque le había llamado de otra forma. Esto lo voy a hacer rápido. Igual voy a hacer otro video en donde les explique un poquito más cómo hice ese... El start sería... Aquí está, start. Cómo se hace esto para los panel view. Cómo se usa el Factory Talk view. Voy a hacer otro video, ¿no? Vamos a darle aquí en probar el display. Ahí está bien. El tanque ahorita está en el nivel 1. No ha comenzado nada. No se está llenando porque pues... A ver, porque está prendido esto. Comenzó prendido. El llenado viene por acá. Me faltó agregarle aquí. Se me olvidó. Porque les decía, ¿no? Que tenemos que ponerle para el llenado. Puse el one shot, pero no puse el timer, ¿no? Como lo hice acá en el vaciado. Entonces hay que poner aquí este mismo timer. ¿Para qué? Para que esté apagándose la señal y prendiéndose. Porque si solo está el filling prendido como ahorita, el one shot solo dejó pasar un pulso y por eso fue de 1, ¿no? Y hasta ahí llegó. Entonces vamos a cargarlo otra vez. Ahora ya con el timer. Entonces se carga. Bien. Aquí inició. Está llenándose. 4, 5, 6, 7 y aquí va sumando, ¿no? 9, 10. Llegó al 10, ahí se detuvo, no se desbordó el líquido. ¿Por qué? Porque al llegar al 10, este sensor de llenado nos dijo que ya el 10 es mayor que el 9, se activó el auto-stop se abrió aquí y la señal dejó de fluir, se deshabilitó esta salida, o sea, se desenclavó, pues, ¿no? Y ahí se apagó. Entonces yo puedo empezar aquí está para vaciar, le doy clic. Les decía que es como si yo abriera la llave. Ahí empezó a abrirse la llave y empezó a drenarse, ¿no? Y aquí está. Está bajando cada segundo. Y ahí llegó al 2. Porque es el límite que yo le puse, ¿no? Que llegara al 2. Y cuando fuera menor que 2, que le prendiera. Digo que sí, que le prendiera aquí, miren, el auto start. Entonces el auto start lo prendió. Prendió eso hizo que el filling prendiera, empezó a llenarse, ¿no? Cuando bajó 1, nada más que nosotros nunca lo vimos en el display, nunca vimos que ahí está, 1, 2, 1, 2. Pues esto ya va a depender del llenado, ¿no? De la bomba de llenado que tengas. Porque si tú sigues teniendo pues la llave abierta y el flujo que hay aquí es el mismo flujo que la bomba inyecta, pues nunca se va a llenar.
siempre se va a mantener. Yo tengo que cerrar la llave para que este empiece a llenarse, para que el tanque se empiece a llenar. Igual yo puedo detener este aplazándole el stop y se queda en donde estaba. Puedo empezar a vaciarlo donde está, puedo detener, o sea, cerrar la llave y dejar de vaciarlo, y se va a mantener ahí hasta que yo le dé al start y vuelva a prender la bomba, ¿no? Sale. Entonces ahí está el ejemplo. Pues espero que les haya gustado. Ahí vimos algunas cosas. Esto sería todo en este video. O sea, voy a tratar de que no quede tan largo para el momento de editarlo y eso. Y pues si les gustó, suscríbanse,